buenas deportistas, hoy es un día muy especial, os traemos una nueva sección, vamos a descubrir un canal de comunicación de los Juegos Olímpicos como es la Olimpipedia, que ya tiene un cierto nombre dentro de nuestros deportistas. Aquí estamos con Gonzalo Ortega, uno de sus fundadores. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien, buenas tardes, gracias por contar con nosotros. ¿Cómo surge esa idea de la Olimpipedia? Pues la Olimpipedia surge, bueno, los fundadores de la Olimpipedia siempre hemos sido unos aficionados al deporte. Y bueno, aquí en España, en general, ¿no? Pero en España siempre es muy habitual el escuchar fútbol, siempre hablando de fútbol, muchos deportes minoritarios que no tienen esa visibilidad que pensamos que merecen. Y bueno, durante varias semanas un amigo y yo estuvimos empezando a formar la idea y en el mes de febrero finalmente nos lanzamos a la piscina con un proyecto que en un principio no tenía esa idea de crear un medio de comunicación en sí, y poco a poco, pues por la visibilidad que hemos ido ganando, por la información que se nos demanda y al final porque nos gusta, pues hemos ido creciendo poco a poco y así estamos a día de hoy. ¿Y esto de qué forma lo encaráis? ¿De forma profesional, de hobby, para que también los seguidores entiendan un poco cómo es el formato? Bueno, para que todos los seguidores se hagan una idea, no nos cuesta nada decirlo, cada uno tiene su propio trabajo, su propia vida, aparte de la Olimpipedia, no nos dedicamos a ello profesionalmente, ya te digo, empezamos esto como un hobby para nosotros, pero bueno, no nos planteamos ningún límite ni ningún objetivo. Lo que tenga que venir vendrá, con trabajo, con el único objetivo de mantener a la gente informada y de dar esa visibilidad al deporte minoritario. Si nos viene un futuro profesional, pues encantados, pero tampoco nos marcamos ese objetivo a día de hoy. Simplemente disfrutar del camino, tenemos unos juegos de Tokio a la vuelta de la esquina y poco más. ¿Y cómo ha sido para vosotros, que empezáis como un hobby, al final no buscáis que sea ese método de comunicación, ese canal de comunicación, ¿no? ¿Cómo ha sido ver que las redes iban creciendo y ahora va a rondar los 2.000 seguidores y no lleváis apenas un año, lleváis 9 meses, desde marzo a febrero? Uh-huh. ¿Cómo ha sido para vosotros ver que había un feedback con los seguidores muy bueno? Al final, lo que comentaba al principio de que en España, desgraciadamente, el fútbol se lleva el 90% del protagonismo mediático, se ha reflejado con un medio como nosotros, que la gente ha respondido muy bien, ¿no? No nos imaginábamos quizás tan buena acogida, pero al final ya sabíamos que esa información se demanda en nuestro país, que no esté al final no quiere decir que no se demande, y pues la visibilidad que hemos acogido en ciertos deportes, pues al final es un resultado y una prueba de ello, ¿no? ¿Y cómo está estructurada la Olimpipedia? Cuéntanos un poco, si contáis con página web, ¿cómo estructuráis la Olimpipedia para que la gente que lo vea se entere también? Bueno, pues primero de todo, nuestro blog, que tenemos algunas ideas en mente de mejorarlo y de incluso poder hacer una página web de ello, ya veremos en un futuro. Pero bueno, tenemos una plataforma en internet, un blog, donde hay muchísimas secciones, los seguidores prácticamente pueden estar al día de toda la información olímpica. En esa página web están todos los procesos de clasificación hacia Tokio, todos los calendarios de los deportes, hay concursos, secciones de rankings olímpicos, hay un montón de información que invito a los seguidores a que se pasen y le echen un ojo, noticias a diario. Luego tenemos redes como Instagram o Twitter, donde reflejamos esas noticias, hacemos secciones dinámicas con los seguidores como sorteos, etcétera, subimos publicaciones, fotos, etcétera, donde también establecemos ese feedback con los seguidores y con los deportistas. Luego tenemos un canal de YouTube más secundario, donde las entrevistas las quedamos reflejadas ahí para la gente que no haya podido verlas en directo, las pueda echar un ojo. Y en eso consiste la Olimpipedia, en un trabajo diario a través de la tecnología que nos ofrece Internet a día de hoy, poder acercar un poco los deportistas a los aficionados y los aficionados a los deportistas, establecer un feedback con esos deportes minoritarios para que el día de mañana no sean minoritarios. Claro, sí, al final lo que se busca es una difusión del deporte, de las noticias, y eso al final es necesario en España porque desgraciadamente hay muy poco y muchos deportistas muy profesionales que dedican una cantidad de horas a entrenar y a sus cosas que se tiene que dar a luz. Y quiero que me cuentes un poco cómo es para vosotros porque al principio no, pero ahora pues al final pues vais adquiriendo cierta presión, entre comillas, que para vosotros al final es un gusto que hablen bien de vosotros y que tengáis que demandaros esa cantidad de información. ¿Y cómo os lo tomáis? Bueno, siempre nos lo hemos tomado como un hobby. Sí que es verdad que hay momentos que por la vida personal de cada uno, trabajo, familia, lo que sea, que se hace más duro que en otros momentos, pero bueno, al final es muy importante tener un equipo detrás que te ayude.
Yo empecé este proyecto con otro compañero sin ningún tipo de objetivo, aspiración, lo he comentado antes, como un hobby, pero al final darte cuenta que tienes un equipo detrás que te ayuda, te hace ver que esos momentos complicados al final pues salen para adelante. Y eso, al final es un equipo, como un equipo de fútbol, un equipo de cualquier deporte, pues al final nosotros somos un equipo, un medio informativo, pero un equipo detrás, ¿no? Que trabajamos todos en la misma dirección y pues esos momentos duros que pueda tener uno se sustituyen por momentos más favorables que pueda tener otro. Al final pues un equipo detrás que cada uno tiene muy clara su función y sales todo adelante. De momento nos van bien las cosas. ¿Y cómo es ese día a día? Porque al final mucha gente pues pregunta o se puede preguntar, es complicado tener tanta información, tantos deportes, son 46 deportes que tenéis en los Juegos Olímpicos, del que al final informáis todos los días, ahí estáis con nuevas noticias. ¿Es duro eso de estar ahí tanto tiempo, tantas horas, o al final es algo que se lleva fácil? No. Quizás sí que desde fuera se pueda ver que se está trabajando continuamente, pero al final es ser organizado. Te puede dar tiempo absolutamente a todo. Con un buen equipo detrás y con un trabajo de todos organizado, da tiempo a todo. Hay días en los que le echas más horas, días en los que absolutamente, a pesar de que la gente vea contenido diario, hay días en los que nosotros no le dedicamos nada de tiempo. Tenemos nuestra vida, nuestras aficiones, es ser organizado. Te planteas, a lo mejor un día puedes pasarte 3, 4, 5 horas delante del ordenador viendo competiciones, actualizando calendarios, preparando noticias, y al día siguiente de lo que has trabajado el día anterior, tocas 5 minutos el ordenador o el móvil para actualizar o subir lo que tienes preparado y ya está. Depende también de lo que pida la actualidad deportiva, de lo que pidan las competiciones y sobre todo ser organizado y que te guste lo que estás haciendo. Pero sobre todo el tema de la organización para poder llevar un contenido diario y que los seguidores vean y sepan lo que vas a subir y cómo funcionas y cómo trabajas, ¿no? Pero sobre todo la organización es lo más importante, ¿no? Bueno, pues perfecto. Tokio 2021 está ahí, Tokio 2020, que será 2021, está a la vuelta de la esquina. ¿La Olimpipedia tendrá algo preparado para Tokio 2020? ¿Sí? ¿No? Estamos en ello. Obviamente no somos un medio de referencia ni nada por el estilo de hoy, somos un medio bastante nuevo, pero sí que es verdad que ya notamos y por conversaciones que tenemos con la gente, que cuando se habla de Juegos Olímpicos mucha gente se le viene a la cabeza a la Olimpipedia, ¿no? Sobre todo tema informativo y pues de las redes sociales. Entonces queremos dar la talla y bueno, pues estamos mirando cositas, ¿no? Obviamente saldrá mejor, saldrá peor, pero al final vamos a estar ahí informando y disfrutando de unos juegos que ojalá se celebren, claro. Vamos a hablar un poco más de los deportes, de los juegos. ¿Cuáles son esos deportes que tú notas a nivel número estadística que tienen más tirón, quitando el fútbol y esto, a nivel tirón de popularidad en España? ¿Te refieres al tema de las redes sociales? O... Sí, más los que tienen más tirón en el sentido de que las noticias son más seguidas, piden más información. ¿Qué tipos de deportes minoritarios, entre comillas, porque ningún deporte es minoritario, eso hay que puntualizarlo bien, son los que tienen más tirón? Pues quizás a día de hoy yo diría los deportes de combate. Tienen muchísima cantidad de seguidores, además sobre todo durante este 2020, que quizás han sido los más perjudicados. Tema de calendario, tema de poder entrenar, apertura de centros de alto rendimiento, etcétera. La gente ha estado muy pendiente del tema de actualización de calendarios. A mí me llegaban preguntas todos los días de deportes como por ejemplo boxeo, taekwondo, lucha olímpica. La gente de lucha ha estado bastante perjudicada este año con el tema de la pandemia. Y las noticias de los deportes de combate han tenido bastante importancia. Pero bueno, al final tenemos sectores muy amplios de muchísimos deportes que cada vez que se sube una noticia la gente la comparte mucho, se habla mucho de ello. Calendarios también sobre todo. Al final el tema del deporte olímpico es algo muy grande que por desgracia pues no tiene mucha visibilidad. Entonces siempre que sale algún medio como el nuestro, pues cada noticia que sale tiene cierta repercusión, algunos deportes más, otros menos, no te podría decir uno exacto. Quizás durante este 2020, por el tema de la pandemia, te diría los deportes de combate, pero no me podría quedar con un grupo. Al final cada deporte tiene su seguimiento y su sector de gente. Y hablando ya más de cara a Tokio, vamos a hablar un poco en cuanto a cómo ves tú a los deportistas españoles de cara a las Olimpiadas, ya que vosotros al final informáis y pues tenéis cierto conocimiento de casi todos los deportes. ¿Cómo se ve desde la Olimpipedia al equipo español de cara a Tokio? Pues se le ve sobre todo con ganas. Sí que es verdad que hay ciertos deportes que ha beneficiado más, otros que ha beneficiado menos el aplazamiento, pero sobre todo se les ve con ganas. Es un equipo de media bastante joven,
con mucha ilusión de cara a esos juegos. Queda mucho tiempo, quedan 6-7 meses de preparación, pero por cómo se les nota cuando hablan de los juegos, cuando hablas con ellos personalmente, pues obviamente unos Juegos Olímpicos, para muchos de ellos va a ser la primera vez que acudan a una cita olímpica, se les ve con muchísimas ganas y yo estoy seguro de que lo van a dar todo para traer el mejor resultado a casa. Perfecto. Quiero que me digas, desde tu punto de vista personal, que le comentes un poco a los seguidores, así un poco tus apuestas fuertes para las medallas, sin, obviamente, aunque tengas tu punto de vista, no vamos a quitar mérito a ninguno, pero así, desde el punto de vista, mojándote un poquito, tu punto de vista para las medallas. Para las medallas. Yo creo que si algún año España tiene la oportunidad de superar el récord que a día de hoy lo tenemos en 22, que fue el récord logrado en Barcelona, si alguna edición está clara de conseguirlo va a ser Tokio. Está claro que lograr una medalla olímpica es muy complicado, pero llevamos un equipo muy joven, pero a la vez muy experimentado. Va a ser el último ciclo olímpico de esa generación de oro con gente como Mireia Belmonte, Carolina Marín, Rafa Nadal. O los deportes de equipo, el equipo de baloncesto masculino, el baloncesto femenino, esa generación de la década de los 2010 y finales de los 2000, va a ser el último ciclo olímpico que la mayoría de ellos vayan a estar. Saúl Cravioto, veremos alguno de ellos si puede llegar a París, pero en Tokio va a ser una mezcla de gente joven con gente muy experimentada como esta. Entonces yo creo que si me tengo que mojar, yo estoy seguro que vamos a pelear por mejorar esas 22 medallas de Barcelona. Es muy complicado, pero opciones tenemos de sobra para llegar incluso a acercarnos a las 30, veremos. Bueno, ojalá se cumpla, ¿eh? Ojalá. Se cumpla. Bueno, vamos a hablar un poco de ese cambio generacional que tú comentas, que está viendo, pues que al final hay pues ese grupo de olímpicos que ya vienen de Londres, algunos de Pekín, o incluso algunos de Atenas, como puede ser Teresa Portela, por ejemplo. Quiero que me cuentes cómo ves ese futuro del equipo olímpico español, ya que también tenéis ciertos conocimientos sobre los equipos y sobre las categorías inferiores, pero ¿cómo lo veis el futuro? Bueno, pues yo creo que se está trabajando muy bien desde la base en muchísimos deportes. Sí que es cierto que todo cambio generacional tiene sus dificultades, además sobre todo los aficionados pues están acostumbrados a unos resultados enormes que ha tenido España en muchos deportes, pues eso hace unos años aquí atrás, con estrellas como Rafa Nadal, Pau Gasol, no es olímpico, pero Fernando Alonso, pues esta década del deporte de oro español. Pero viene gente muy joven que incluso a día de hoy ya está entre la élite, por ejemplo Alberto Ginés en escalada, con lo joven que es, ya está en el top mundial, y muchos otros deportistas. Entonces, pues yo lo veo bien. De cara a París vamos a ver las opciones que pueda tener el equipo español, pero relevo hay asegurado en prácticamente el 100% de los deportes. Hay algunos en los que se va a notar más, otros en los que se va a notar menos, pero cantera hay de sobra y se están viendo, ¿no? Los resultados junior, cadetes, sub-23, es rara la edición de algún europeo, algún mundial en el que los españoles no estén arriba, ¿no? Entonces, pues yo creo que el relevo está asegurado en la mayoría de los deportes. Vale, pues quiero que me digas el número de medallas exactas de que tú crees que va a haber en Tokio. Vamos a mojarnos aquí los dos. Vale, pues en Barcelona se consiguieron 22. Yo estoy seguro que España va a pelear por mejorar esas 22. O sea que yo digo que 23. 23. Que ojalá sean más. Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Además, quedan 6 o 7 meses. Venimos de un año muy difícil para todos. A algunos les habrá beneficiado más el aplazamiento, otros menos. También habrá que ver cómo llegan los rivales de otros países. Pero bueno, 23. Yo te diría que 23 para mejorar esas 22 de Barcelona. Bueno, pues yo personalmente te voy a poner 22. Vamos a poner que igual vamos a Barcelona. Perfecto, sería un resultado fantástico también. Vale, perfecto. Por último, para finalizar, quiero que me cuentes qué crees que puede aportar Discovery Sport, que es un nuevo canal que está creciendo. No tiene el mismo objetivo que la Olimpipedia, pero también tiene el objetivo final, el común, que es la difusión del deporte, es el mismo. ¿Cómo ves el nuevo proyecto? Pues yo, como fundador de la Olimpipedia, no puedo tener malas palabras hacia un proyecto como el de Discovery Sports, ¿no? Al final, toda difusión de deporte minoritario es súper agradecida en este país y muy necesaria en los tiempos que corren, ¿no? Así que yo, bueno, animo a todos los seguidores a que sigáis a Discovery Sports. Va a ser un medio muy importante a nivel audiovisual. Se va a dar a conocer a mucha gente del deporte minoritario, de nuevo, y os doy las gracias por haber contado con la Olimpipedia en vuestro proyecto, y creceremos juntos, estoy seguro. Bueno, ojalá se dé ese crecimiento juntos, y algún día a ver si nuestros seguidores nos pueden ver narrando unos trabajando Juegos juntos, eso es.
Bueno, pues muchas gracias, tío, y ha sido un placer. Igualmente.